tal? Buenas noches. Vamos a terminar de ajustar, ya saben, los últimos detalles y vamos esperando además que la gente se vaya conectando. Seguro les van llegando las notificaciones porque yo sé que todos ya están bien listos para nuestra cita de cada jueves. Como verán, ya tenemos a nuestra autora invitada y Fanny hace ajustes de los últimos detalles, verifica que esté en vivo, que todos nos escuchemos perfectamente. Y listo, comenzamos. Ya quiero contarles, pero, bueno, primero que nada, buenas noches, qué bueno, qué gusto encontrarnos de nuevo en su programa semanal de Escritoras Mexicanas TV, como cada jueves a las 7 de la noche. Quiero decirles que por alguna razón el reloj de mi computadora se quedó congelado y se quedó a las 6:58, entonces se me ocurrió ver el teléfono y dije, ay, ya son las 7, y pues por eso entramos un minutito más tarde, pero fue culpa de mi computadora. Así que, pues, para no seguir dando largas, les doy la bienvenida. Yo soy Fanny Morán y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Muy buenas noches, soy Perla Santos, desde la Alcaldía de Iztapalapa, los recibo aquí, ya saben, en su casa, en la intimidad, ya no sé si tan íntima, de mi habitación, que ahora también es suya, y con nuestra invitada lista para ustedes. Hola Sara, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fanny, hola Perla, pues muy contenta de estar con ustedes acá y pues lista para conversar, para platicar. Sí, muchas gracias también por aceptar esta invitación, Sara. Y pues ya saben, al público nos gusta que nos digan con qué nos están acompañando. Sara, tienes un chai, ¿verdad? Ya ni te pregunté, sí. Sí, yo casi siempre bebo chai o té verde o a veces el matcha también me gusta. Ese no lo he probado, lo voy a probar. Y bueno, Per tiene su cafecito, parece, o té, café. No, sí, parece Café. café. Y yo, bueno, tengo agüita porque no me dio tiempo de prepararme otra cosa. Pero ya saben que nos gusta saber con qué nos están acompañando, así que escríbanlo en los comentarios y las estaremos leyendo. Per. Sí, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Sara, por aceptar esta invitación. Y bueno, listos para comenzar esta conversación, esta charla. Fanny, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de la semblanza de Sara? Claro. Bueno, Sara Uribe es maestra en letras modernas por la Universidad Iberoamericana. Su libro de poesía más reciente, Un montón de escritura para nada, publicado por Dharma Books, en el 2019, ese es el más reciente. Aparece en publicaciones periódicas y antologías de México, Perú, España, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Su obra ha sido traducida al inglés, portugués, alemán y francés. ¿Cómo ven? Uy, casi nada. Casi nada, Sara. Pues mira, justo, a ver. Todavía me siguen poniendo de pronto en las mesas o en los encuentros como poeta joven, pero la verdad es que ya no, ya tengo unos añitos, por ahí se fueron acumulando todas esas cosas. Bueno, pero la ventaja es de que los años traen un montón de experiencia y con todo esto que estás diciendo, mira, seguro hay mucho para compartir y nosotras estamos listas para escuchar. Y vamos a comenzar con algo que me gustaría decir que es sencillo, pero no. Comenzamos directo con lo complejo. Ya Fanny nos da un poco de tu semblanza, es como esta parte profesional que por supuesto nos gusta conocer de nuestras autoras, pero ¿qué te parece si nos amplías más y sin restar eso, pero sí añadiendo más de lo que en este momento sea posible responder? Dinos, ¿quién es Sara Uribe? Ah, caray, qué pregunta. Ah, caray, soy yo. Y voy a responder como el meme, como el famoso meme del reportero diciendo, ah, caray, soy yo. Híjole, pues es una pregunta bien compleja. Pues yo creo que soy una persona que gran parte de lo que me gusta hacer, de lo que me da felicidad, en lo que yo encuentro sentido, digamos, para vivir la vida, para vivir este mundo, tiene que ver con mis afectos, ¿no? Con las personas que quiero, con quienes yo he elegido como la que así llamo mi familia elegida, con mis amigos, con la gente que yo quiero, ¿no? Con pasar tiempo con ellos, compartir tiempo con ellos y ellas. Esa es una de las cosas que me hace ser quien soy, la gente que quiero, los afectos y sobre todo compartirme profesionalmente, personalmente, a través, justo lo decía hace rato, de memes, de chistes, de conversaciones. En este momento, sobre todo, que hemos pasado todo este tiempo de la pandemia con una
pues con la dificultad de la comunicación, de vernos, para mí ha sido fundamental, y quien me ha hecho ser esta persona a través de la pandemia son justamente mis afectos. Entonces, si me preguntas quién soy, te contestaría que soy mis afectos, lo que aprendo de la gente que además me quiere, me cuestiona, me cuida, se ríe conmigo. Entonces soy en parte todos esos afectos en el presente y los que ha habido en la vida, ¿no? Pero también soy una persona que otra de las cosas que le hacen encontrarle sentido a la existencia, pues la verdad son cosas muy ñoñas, ¿no? O sea, yo soy feliz totalmente leyendo todo el día, escribiendo todo el día, entonces es una de las cosas también que me hace ser quien soy. Creo que soy una persona que se ha configurado a través de los afectos, pero también a través de los libros, es decir, a través de las novelas, de los libros de poemas, de los ensayos, de las crónicas que he leído. Y vieras que desde muy chavita siempre he considerado que esa parte de la vida que se podría pensar como ficcional o como algo que no corresponde a la realidad, para mí sí ha sido algo que forma parte de la realidad. O sea, así como hay para quien los sueños forman parte de la realidad y se basa en un sueño para decidir si compra una casa o no, si se muda o no, para mí en la literatura es esa otra realidad que me ha ido conformando y que además también es la que justo me ha permitido ser escritora, ¿no? O sea, por ahí, por cómo ha sido mi vida o por cómo fue mi vida, en realidad para mí en el punto en el que decidí ser escritora, que fue la adolescencia, pues era prácticamente imposible, ¿no? No tenía los medios, no tenía los recursos ni el apoyo, y creo que de no ser por la literatura y de no ser por estas obras, pienso mucho en El Conde de Montecristo, porque fue una de las obras que justo me hizo pensar que lo imposible era posible, ¿no? O sea, que ese hombre encerrado podía realmente salir de ahí, hacer su venganza o su justicia, ¿no? Entonces, creo que la literatura me permitió creer a alguien que tenía como todas en contra, que era posible convertirme en escritora. Entonces, ese es el otro aspecto que me ha hecho ser quien soy, la literatura, que puede ser como lectura y como escritura. Esa es otra de las partes que me hacen ser quien soy. Y finalmente yo creo que un tema muy, muy soso, pero que creo que justamente en estos momentos también es muy importante, que es el humor. Para mí reírme es muy importante, entonces siempre considero que es parte de quien soy también, las cosas por las que me río, las bobadas, los memes, los gifs, las cosas chistosas. Eso también creo que las cosas de las que me río me hacen ser quien soy, ¿no? Digamos, por ahí dejaría dibujados esos tres ejes de quién soy, ¿no? La risa, la literatura y los afectos, ¿no? Y bueno, ya que nos hablas de la literatura y justo viendo tu fondo, en tu fondo los libros. Metafón, ¿eh? Es falso. Si le hago así, se cae. ¿En serio? Bueno, y considerando que pues estos tiempos pandémicos nos han obligado a permanecer en casa y a buscar espacios, acomodar estos espacios para el trabajo, para la escuela, para la convivencia, para estos espacios propios, cuéntanos cómo es este espacio donde tú estás transmitiendo, ¿por qué elegiste justamente este lugar donde te estamos viendo? La verdad lo elegí por una cuestión de, ¿cómo le podría yo bautizar? Precariedad de vivienda. En realidad mi casa, que es este departamento en el que estoy transmitiendo a la Ciudad de México, es un lugar muy pequeño. Yo siempre le llamo el huevito, porque en realidad es como un huevito. Entonces es un departamento para una persona. Estoy transmitiendo desde mi habitación. Atrás están los libreros, pero enfrente está mi recámara, ¿no? Y es el lugar, digamos, más aislado de la casa, porque podría transmitir desde el comedor, desde la sala comedor, pero tengo un vecino que es aficionado a las cumbias. Entonces estarían ustedes escuchando un fondo musical cumbiero, que es el que normalmente yo escucho cuando estoy escribiendo. Luego lo tuiteo eso siempre, y cuando estoy leyendo. Luego es un poco complicado porque el otro día estaba leyendo Muerte sin fin con un fondo de La Chona, de los Tucanes de Tijuana. Entonces estaba un poco complicado el mix, ¿no? Entonces escogí este lugar justo siempre para dar mis talleres o para las pláticas, porque es el lugar como más aislado de la casa y donde más o menos se mantiene un poco el silencio, pero acá trabajo también. O sea, mi recámara luego puede ser también mi oficina. Entonces es un espacio, digamos, de descanso, pero también de trabajo.
Claro, pues es que justo esta situación nos ha obligado a reconfigurar, ¿no? El significado, el uso de los espacios y la forma de irnos adaptando a estas situaciones. Entonces, me encanta cómo, cómo describes esta situación y una parte de mí dice, ay, qué envidia, oír cumbias todo el día no estaría tan mal. Yo que tengo alma cumbiambera, ¿eh? Pero quién No, sabe, no tan seguro mal, de tanto. pero luego se complica cuando estás haciendo una lectura que requiere silencio. Luego sí se te cuelan ahí se te traspapelan los ritmos. Pero para la escritura no me es tan molesto. Puedo aislar el ruido, pero a veces para la lectura sí estoy leyendo una línea y de pronto ya se interfiere ahí, se hace su mix ahí con la canción que está tocando mi vecino. Sí, sí, lo cierto es que es verdad también cuando hay, ya sea para bien o para mal, que me guste mucho o que me desagrade mucho, sí, me desconcentra. Soy de las que oye música y es muy difícil no pararse a bailar. Así que bueno, debe ser complejo, pero gracias por compartirnos esto. Bueno, Sara, no sé, pensando como en tu trayectoria también, en todas estas eh, oportunidades que has tenido, por ejemplo, de ser becaria del FONCA, entre ellas, eh, ¿qué ha representado este tipo de espacios en tu trayectoria, por ejemplo, de la escritura? Bueno, yo la verdad es que lo he dicho por ahí, soy una persona que agradezco muchísimo y que no me va a alcanzar la vida para agradecer, porque realmente yo he salido adelante a partir de las becas, no solo de las becas de escritura, sino en general de una serie de programas de beneficio social que están pagados con los impuestos de los mexicanos, a quien yo agradezco siempre. Jamás he agradecido a los gobiernos en turno, a los que administraron y me entregaron la beca, sino más bien yo agradezco a la ciudadanía porque es con sus impuestos con los que se ha podido llevar a cabo todas estas becas que he tenido, particularmente en el tema de la escritura, porque como les comento, realmente he tenido otro tipo de becas, ¿no? Por ejemplo, la que me permitió estudiar la licenciatura, que es una beca del CONAFE, que a lo mejor les suenan estas siglas, es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, por el cual me fui como maestra rural un año y regresando me permitió poder estudiar la universidad. En el caso, o sea, creo que estoy todavía más agradecida con ese tipo de becas. En el caso de las becas de escritura que he tenido, tuve una vez la beca del FONCA y tuve también la beca del PECDA, del Programa de Estímulo al Desarrollo de la Creación, que son estas becas parecidas a las del FONCA, pero que dan los estados. Pues en su momento fueron recursos que me permitieron quitar un poquito de carga horaria de trabajo. Yo recuerdo con la primera beca que tuve, pude quitar un poquito de carga horaria de trabajo para darme tiempo justamente para la escritura, porque una de las cosas más complicadas para dedicarse a la literatura es justamente tener el tiempo, ¿no? Yo recuerdo en esta campaña de lectura última que sacaron, que su propuesta o su apuesta era que con libros más baratos se iba a leer más. Y yo digo, claro, sí, con libros más baratos se puede leer más, pero además necesitamos el tiempo para leer los libros. Y la escritura es en parte también mucho tiempo de lectura. Entonces, para escribir requieres tiempo para leer y tiempo para la escritura y luego tiempo para la corrección de la escritura, ¿no? Entonces, las becas, eso fue un poco lo que me permitieron, poder quitar un poco de la carga horaria de los trabajos que yo tenía que realizar para poder obtener mis medios de sustento. Y por otro lado, en el caso de las becas del PECDA, en realidad ahí no tuve un aprendizaje, digamos, de la escritura porque son becas en las que no hay tutorías, o sea, en las que simplemente tú vas entregando avances de tu trabajo. Entonces, no había como mucha forma de recibir una retroalimentación. En el caso de la beca del FONCA, sí tuve una retroalimentación que en realidad pues fue como, yo creo que yo usaría la palabra de agridulce, tuvo sus cosas buenas de las que aprendí. También hubo cosas en las que aprendí como esto no lo voy a hacer yo, ¿no? Cuando yo talleré con otras personas, esto no lo voy a hacer yo. O sea, también aprendí por la mala, ¿no? Como lo que no me gustaría que pasara en un taller, cosas que ocurrieron en el taller que yo tomaba en el FONCA, por ejemplo, ¿no? Esas fueron aprendizajes de vía positiva y de vía, digamos, negativa, ¿no? Por contrariedad, digamos, para aprender a hacer lo contrario o para desear tener lo contrario en un espacio de taller o en un espacio donde se comentan textos, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Bueno, me dejas pensando porque hemos tenido como varias invitadas que han tenido también esta beca y que justo una de las cosas que plantean es que
les da chance pues a la escritura sin tener que estar clavadas de lleno ahí a un trabajo que no solamente es de 8 horas, ¿no? Que a veces es de mucho más, exige mucho más tiempo. Entonces, pues sí, minimiza, el trabajo minimiza a veces el tiempo que le dedicamos a la escritura y a la lectura. Y hablando de escritura, bueno, nosotras te conocimos precisamente por este libro de Antígona González. ¿Qué ha significado para ti haberlo escrito, que se siga leyendo, que tenga tanto sonido este título? Pues fíjense que así como Cristina Rivera Garza dice en la introducción de Dolerse que ojalá no hubiera tenido que escribir ese libro, eso es un poco lo que yo siempre pienso al respecto de Antígona González, ¿no? Ojalá no hubiera pasado las cosas que pasaron en nuestro país y ojalá ese libro no existiera, porque así no habría entonces los motivos que llevaron y de lo que trata el libro, ¿no? O sea, yo creo que justo, mira, me haces esa pregunta a 10 años de haber escrito ese libro, porque yo lo escribí justo en 2011, se terminó publicando en 2012, pero la escritura en sí del libro comenzó en enero de 2011 y ya estamos en 2021, entonces ya son 10 años. Y pues para mí significó y ha significado creo que un aprendizaje y un cuestionamiento de la literatura, ¿no? Para empezar como pensar en la literatura como un ejercicio que implica una serie de preguntas éticas, ¿no? Que fueron un poco las preguntas que me tuve que hacer para tomar la decisión de si escribía o no escribía ese libro, y las preguntas éticas que me ha trazado en todos estos años, ¿no? A partir también de cómo seguir conversando a través de ese libro con otros, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que me ha dejado, y por otro lado, realmente me gustaría que fuese un libro repito, que ya no siguiera tan vigente, ¿no? Que ya no tuviéramos, o sea, que fuera un libro que lo pensáramos hacia el pasado, hacia parte de un proceso que tuviera que ver con impartición de justicia, con restitución de daño, pero desafortunadamente no es así. Yo creo que ese libro ahora pienso que se ha quedado rebasado por una realidad mucho más terrible durante todos estos años, y que además de terrible también es una realidad que expone una parte importantísima de lo que yo considero es, digamos, el ejercicio de una búsqueda amorosa, ¿no? O sea, creo que en estos 10 años, la sociedad civil, las madres sobre todo, digo, también hay hombres en las brigadas, pero creo que sí hay, por lo menos en los estudios que yo he leído, una presencia mayoritaria de mujeres, entonces me voy a referir en femenino, las mujeres que integran estos colectivos, estas brigadas de búsqueda, pues nos han dado una lección a todos, al país, de organización, de capacidad además de fortaleza anímica y sobre todo de una búsqueda prácticamente incansable de sus seres queridos, ¿no? Entonces, este libro fue escrito antes de que surgieran las brigadas de búsqueda, y creo que ahora las brigadas de búsqueda le han dado o le están dando una lección al país de solidaridad, de amor y de búsqueda de justicia increíble, ¿no? Que sobrepasa por mucho el escenario que existía cuando yo escribí este libro, y que me hace pensar en perspectiva también la escritura, y pensar que ahora prácticamente me sería imposible haberlo hecho, pero que me sigue cuestionando, ¿no? Que es un libro que me sigue haciendo preguntarme a quién nos compete y cómo estamos, digamos, éticamente relacionados con los cuerpos de los otros, cómo ese cuidado nos compete a todos, ¿no? Ay, qué fuerte, me remueves un montón de cosas, y entre ellas, como bien dice Fanny, este libro por el que nos conocimos, y que además a nosotros, cuando éramos estudiantes de la licenciatura en creación literaria, nos llevó a generar una colectiva pensándonos así como Antígonas, ¿no? Y respecto a esto que decías pues es un libro que ojalá nos hubiera escrito, me hacía eco constantemente una de las frases que más me impactaron del libro, ¿no? Yo no quería ser una Antígona, pero me tocó. Y pues sí, por gusto, quien querría escribir ese tipo de cosas, pero que además nos hace poner justo sobre la mesa el papel de la literatura, frente a la verdad, frente a la denuncia, frente a lo que se tiene que decir, y muchos otros libros que además, si no exactamente en el tema de la guerra, pero sí en otras circunstancias igual de injusticia, que necesitan ser demandadas y denunciadas, pues se van escribiendo al paso, ¿no? Algunas mesas en las que he visto que se inserta este tipo de literatura, y que
se acompaña de otras autoras que están ahí hablando. La propia Cristina Rivera Garza, ¿no? Entre muchas otras que podríamos enunciar, pero que bueno, ahí está la literatura diciendo algo más que jugando con el embellecimiento de las palabras, y creo que por ahí va el asunto. Y justo pensando como en ese papel de la literatura y el trascender lo que se dice, y no sé, aquí lo vincularía, por ejemplo, con la traducción a otros idiomas, ¿no? Ya Fanny lo decía en la semblanza, tu obra traducida a varios idiomas. Primero querría saber que nos contaras un poco de cómo se dio este paso, ¿no? Cómo llega una obra a esta invitación de ser traducida a otras lenguas, y cómo te sientes tú de saberte leída en otros idiomas, en otros lugares, quizás ya no tan cercanos. Claro, fíjate que la traducción de Antígona González se dio de una forma muy bonita porque quien tradujo el libro, que es J.D. Plucker, que es, me va a costar un poco de trabajo, pero quiero hacerlo, es que tengo que decirlo con lenguaje inclusivo y me cuesta un poco de trabajo, si me equivoco, ustedes añádanle la E, pero que es una traductore que radica en Houston. Sin embargo, ella ha vivido durante épocas y durante tiempos en Tamaulipas. Entonces llegó incluso a visitarme en mi casa cuando yo vivía en Tamaulipas, y justamente así fue como accedió al libro de Antígona González, estando en una pequeña, digamos, estancia de escritura en mi casa. Se leyó el libro y le pareció que le interesaba mucho hacer la traducción. Entonces justo fue una cosa entre, digamos, amigos, entre alguien que es muy cercana a mí, pero para mí después, cuando ya vi sobre todo el epílogo que ella escribió en la traducción al inglés, me pareció que había sido la persona totalmente indicada para hacerlo, porque estas referencias, digamos, a las que hace el libro sobre todos estos escenarios de violencia, ella las había vivido al haber estado también en Tamaulipas, y además porque tenía familiares, personas que le habían contado situaciones parecidas, ¿no? Entonces tenía, digamos, una sensibilidad hacia el tema, más allá del trabajo como traductor, había una sensibilidad, digamos, hacia la zona del país que a mí me interesaba también que quedara plasmada particularmente en el libro, ¿no? Entonces fue un proceso, la verdad, muy bonito, porque ella fue haciendo traducciones y solo iba de pronto preguntándome por alguna palabra. Entonces era muy interesante y de pronto como difícil, ¿cómo explicas una palabra que uno asume el significado? Y como tratar de explicarlo, y yo misma ir a buscar muchas veces tuve yo misma que ir al diccionario, porque yo me sé que es, yo sé, digamos, prácticamente que es una celosía, pero pues, pero ¿cómo la defines? O sea, una rejilla, o sea, es difícil pero divertido, como que te involucra más con tus decisiones de por qué usaste tal o cual palabra, y fue un proceso muy bonito, la verdad. Y tengo que decir que fue gracias a JD y a su traducción que el libro pudo ser leído en Estados Unidos, por ejemplo, lo cual nos ha permitido a ambos también poder ir a conversar con estudiantes, con universitarios, con profesores, justamente. Y es muy interesante lo que tiene que decir también alguien que radica en Estados Unidos y cómo se involucra en todo este proceso que finalmente tiene que ver con el tema del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese fue uno de los procesos, creo que más entrañables de traducción. Y luego, bueno, precisamente estoy haciendo un hilo, como este libro traducido al inglés, después ya estando yo viviendo acá en la Ciudad de México, un día me contacta un grupo de noruegos, ¿no? Son unos estudiantes noruegos que vienen con un profesor noruego, que vienen en verano, porque están tomando como una suerte como de periodo escolar que toman antes de hacer su carrera universitaria, y ven como una serie de temas que tienen que ver de pronto con ética, de pronto con sociedad. Y yo no sé cómo, no me pregunten cómo, porque no me supieron dar razón, pero mi libro llegó a esta escuelita, a esta escuela, a este curso como, y como estaba en inglés, bueno, pues ellos sabían inglés, lo pudieron leer en inglés, obviamente, pero yo estaba de verdad muy sorprendida cuando me citaron para conversar con ellos. Obviamente necesitamos ahí
un traductor porque la conversación fue en inglés y yo sí entiendo más o menos el inglés, pero ya yo hablarlo ya se me complica. Entonces, con ayuda de una traductora pudimos conversar, pero era muy sorprendente pensar que alguien en una realidad como tan ajena, o sea, que este libro que yo pensé en escribir para Tamaulipas, ese era mi público, como la comunidad de Tamaulipas, terminara en una escuela de Noruega. Y luego volvieron esos noruegos semestres después, o sea, conversé con varios grupos, fue muy interesante ver cómo lo leían ellos, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido básicamente la experiencia de la traducción. En algunos casos no es tan cercana, en algunos casos pues es más bien como a través de la editorial, etcétera, pero creo que es muy sorprendente y muy gozoso además que lo que uno escribe con intención de que sea pensado, leído por otros, pueda llegar a gente que tú no te hubieras imaginado que podía acceder. Entonces, esa es una de las cosas como bonitas que tiene la traducción, que abre nuevas conversaciones con personas que no te imaginaste que podías estar conversando, ¿no? Claro, y bueno, nos haces pensar en esta parte de la literatura y sus fronteras. Creo que acá Antígona no la detuvo ni siquiera el idioma, ¿no? Salió de aquí, de México, del español, y fue a otros países, a otros idiomas, y es lo rico, creo yo, encontrarse con textos que pues son producidos o son hechos en otro país, pero que llegan acá en una suerte no sé, de acciones, como tú dices, no sé ni cómo llegó a Noruega, pero llegó. Y Claro, y creo que ahora se me pasó comentarles que ahora justo está siendo traducido ya al noruego. Ahora sí ya va a ser traducido al idioma, al noruego, que yo la verdad es que no me imagino, o sea, pues esa es una traducción que yo no voy a poder revisar, o sea, yo no me imagino, porque no tengo la menor idea del idioma, pero confío en la persona que está haciendo esta traducción, ¿no? y creo que sería muy padre escucharlo en ese idioma. Pues sí, yo creo que es un idioma como duro, ¿no? Como que de pronto hay Sí. ciertas resonancias, ¿no? Entonces, pues ya será interesante escucharlo en alguien que lo pueda decir que lo pueda pronunciar como su lengua nativa, ¿no? Exactamente. Y bueno, han pasado ya, tú decías, 11 años de Antígona, y pues 2 años atrás estabas promocionando o sigues promocionando este nuevo libro que es Un montón de escritura para nada, que es publicado por Dharma Books, ¿no? Es del 2019, si no me equivoco. De fines de Entonces, 2019, perfecto. cuéntanos un poquito sobre este libro, Sara, por favor. Pues fíjate que este libro fue un libro que en realidad comencé a escribir por una anécdota que tiene que ver con Antígona González. Como ustedes sabrán, Antígona González es un libro que por propuesta de la primera editorial que lo publicó, que es Surplus, siempre se ha publicado bajo la licencia Creative Commons, ¿no? Entonces es un libro que puede descargarse de manera gratuita y compartirse, incluso ahora ya con la licencia nueva que trae en esta última edición con Quinqué y con Surplus, ya tiene la licencia 4.0, que es la que permite no solo difundirlo, no solo pasárselo a otras personas, sino que también puede ser modificado el texto. O sea, también pueden hacer modificaciones del texto si quieren, siempre y cuando sigas poniendo la misma licencia y respetes obviamente o menciones el nombre del autor, ¿no? Entonces, a partir de esa situación que pasó con el libro, tuve una propuesta de una editorial que no vamos a decir el nombre, para publicar este libro en España, justamente. Y yo había platicado con quien estaba a cargo de esa editorial y le comenté, oye, pues que a mí me interesa mucho que donde se publique bajo esta misma licencia. Pues le di todos mis argumentos, ¿no? Y esa persona me dijo que sí. De entrada me dijo que sí. Yo dije, no, wow, padrísimo, voy a lograr que esté con Creative Commons y que para descarga, padrísimo, ¿no? Entonces ya cuando se forma el libro, reviso las pruebas, pero además en una semana así de ya las tienes que revisar porque son para mañana, me desvelo así en la madrugada revisándolas, y al día siguiente me toca hablar con la editora en España y me dice que no, o sea, me dice, a ver, mándame la leyenda que le quieres poner. Le mando la leyenda de la publicación, de la licencia, y me dice, no, es que no le podemos poner esto.
Y yo, pero ya hablé con la persona editorial acá en México, me dijo que sí. No, pues lo tenemos que consultar, ¿no? Entonces, básicamente la conversación que sucedió después está en uno de los poemas, justamente porque lo que me dijo esta persona encargada es prácticamente como, pues que yo era una delincuente, ¿no? O sea, que me creía una persona seria, una persona legal, y que le estaba yo proponiendo algo que es un delito en España, lo cual únicamente me confirmó que esta persona tenía muy poca información al respecto, porque en España existen por lo menos 2 editoriales, Traficantes de Sueño y Tinta Limón, que son estas editoriales que sus libros aparecen en 2 formatos. Tú puedes descargar el libro a través de su página como un PDF y también lo puedes comprar, ¿no? Y que esta editorial y al mismo tiempo el libro de Antígona González un poco demuestran lo que el colectivo Booming, que es un colectivo que ha trabajado el tema sobre la economía de los libros gratuitos. Estas editoriales prueban que los libros pueden estar para descarga y al mismo tiempo venderse, ¿no? Tanto Tinta Limón como Traficantes de Sueños venden sus libros. Yo misma soy una compradora de sus libros, aunque los puedo descargar, los compro, ¿no? Porque finalmente, si uno tiene los recursos, pues, y es uno fetichista del libro, pues lo va a comprar, ¿no? Y en el caso de Antígona González, es un libro que está ya por su 3ª edición, entonces, y es un libro que está para descarga gratuita, y desmiente completamente este argumento de que si está para descarga no se va a vender, ¿no? Entonces, tras esta conversación con esta persona encargada de la editorial, que terminó de manera muy acre, tengo que decirlo, o sea, inmediatamente lo que sentí fue como, es que yo tengo que escribir esto, ¿no? O sea, tengo que hablar de esta situación, pero además ya se venían una serie de conversaciones que habían ocurrido antes de esto, con respecto, por ejemplo, de los contratos editoriales leoninos que ciertas editoriales hacían firmar, por ejemplo, por 15 años, cuando esas prácticas, pues ya no son prácticas que se consideren, digamos, éticas para la firma de contratos editoriales. Entonces, ese temita de los contratos, ese temita de los derechos, de la originalidad, del copyright, el temita también de todo digamos, proceso y peregrinaje que tenemos que hacer para cobrar un trabajo cuando hacemos algún trabajo para los sectores de cultura o de escritura, se fue condensando en un texto que fue el primerito que escribí de este libro, que es un texto bastante largo, que aborda todas estas problemáticas, pero las aborda con humor, o por lo menos yo intento abordarlas con humor, para también que no quede como en una queja llorosa, porque realmente cuando tenemos que volver a llevar la copia de la credencial y prácticamente la fe de bautismo, pues ya digo, o te super enojas y te da ahí un colapso, o te ríes, porque ya no te queda de otra, ¿no? Entonces yo opté por la risa, digamos, un poco cínica, también un poco irónica, frente a estas situaciones, y ese fue el primer poema que yo escribí de este libro. O sea que digamos que ahí se desprendía un poco de lo de Antígona González por una cuestión más bien administrativa o editorial, digamos. Y luego ya se fue configurando, porque dije, claro, me interesa entonces pensar en otras situaciones que tienen que ver también con el sistema literario, ¿no? Y desde luego en algún punto tuve que caer en el tema de género, ¿no? En el tema de todas estas circunstancias que nos rodean y que se dan y que ocurren en el sistema literario mexicano, de disparidad o de inequidad entre los escritores y las escritoras, ¿no? Por poner solo un ejemplo, estas mesas de Toby que nos empezamos a reír también en Twitter, ustedes recordarán cuando empezamos justamente a hacer notar, cuando en redes se empezó a hacer notar cuando esos paneles que hablaban sobre la literatura femenina estaban completamente integrados por hombres, ¿no? Entonces, esta serie de sucesos fue llevándome a pensar en una escritura que se cuestionara estos temas, pero al mismo tiempo me di cuenta que no podía hacerlo yo sola, ¿no? O sea, que este cuestionamiento de la cuestión de la equidad, digamos, en el sistema literario y también sobre todo de cómo vivimos las mujeres, cómo estamos las mujeres del siglo XXI, pero también las del siglo XX, produciendo literatura en medio de toda esta situación de precariedad que implica nuestra labor, porque las humanidades, la escritura, todo lo que tiene que ver con este sector, es un sector bastante precario, ¿no? Entonces, ¿cómo es este tema un poco de la doble jornada en el sentido de la jornada del trabajo para vivir y luego la jornada del trabajo de escritura, ¿no? Porque justo tal como alguna vez ya lo había dicho Rosario Castellanos en la segunda mitad del siglo XX, el escritor no puede vivir, o la mayoría de los escritores y las escritoras, es casi imposible que vivas solo de la escritura, entonces tienes que dedicarte a otro trabajo.
Entonces fueron acumulando toda esa serie de temas y con ello fueron llegando las voces de otras escritoras, porque dije, claro, esto no lo he pensado solo yo. O sea, yo no solo yo me he hecho estas preguntas son eco de otras muchas preguntas y de otras muchas inquietudes que ya traían otras escritoras, de otras muchas rebeldías y resistencias, y así fueron llegando entonces las voces de todas estas escritoras para conversar con ellas en estos poemas, ¿no? ¡Ay, qué interesante! A mí me encanta porque pones sobre la mesa un montón de temas riquísimos que además los abordas y eres contundente y eres firme y tienes una clara postura y me encanta eso, ¿no? Porque además, pues retomas lo que ya previo nos habías dicho, ¿no? Es esta función de la literatura también, ¿no? Qué decir. Y bueno, yo ya quiero ir corriendo por el libro porque además parece como este hilo de continuidad entre la escritura a través mezclada con, pues claro, con la experiencia, con la vida. ¿De qué otra cosa va la literatura sino de ella? Entonces, claro, qué riqueza. Tengo que decir que es un libro que también tiene la leyenda de Creative Commons, es decir, ustedes tienen dos opciones para leer este libro. Si tienen los recursos, pueden comprarlo, está con Dharma Books y en muchos otros lugares, en librerías, etcétera, pero también es un libro que recientemente justo apareció para su descarga gratuita en la Pirateca, entonces también pueden acceder a él a través de un PDF gratuito, y eso está de hecho en la hoja legal del libro, que es un libro que está, digamos, bajo esta licencia que ampara la libre distribución, ¿no? Entonces tienen esas dos opciones para llegar al libro, los y las lectoras. Qué maravilla, y me encanta porque la verdad es que la mayoría de las escritoras que hemos tenido la fortuna de compartir este espacio, sí, algunas reconocen tener su libro con todos los derechos para compartir, otras no, y aún así nos dicen, lo pueden conseguir acá, o sea, esta invitación a la lectura, ¿no? Que va más allá de un interés, me parecería mera y puramente económico, que sí hay como otras situaciones que se prestan aquí, pero que justo abre como estos espacios de lectura, de encuentro, por otro lado pensaba también como en esta cuestión que también dices, ¿no? La desmentida de pensar de que porque ya está el texto ahí libre, ya se dejan de comprar. No, no, no. Yo también leí Antígona González como 10 veces en PDF y cuando tuve la oportunidad fui a comprarlo y lo tengo ahí atesorado como el tarro. Digo, es que este libro es de relectura cada cierto tiempo. Me pasó una cosa bien bonita, Perla, cuando, nada más quiero añadir esta anécdota porque fue muy bonito. En 2018 me parece, sí, 2018, fui a una simposio, a una cosa ahí en Monterrey, y llegó en una institución educativa, y llegaron unos chicos entre apenados y nerviosos, y de, ay, es que leímos tu libro, porque queremos que nos lo firmes, pero entonces digo yo, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Por qué están apenados, no? Traían sus fotocopias, y los amé porque traían sus fotocopias, y de, a lo mejor te vas a enojar, pero es que la verdad es que no, acá no ha llegado el libro, no lo hemos podido conseguir, porque hubo un momento en que tuvo, digamos, unas ciertas dificultades de distribución, que ese es un problema también editorial de pronto en México, el tema de la distribución se complica a veces, y pues lo que hicimos fue imprimirlo, pero mira, no te vayas a molestar, y yo, no, está padrísimo firmarle sus fotocopias, entonces me sentía soñada yo firmando las fotocopias, porque además, la otra cosa que iba a decir es que yo he sido una lectora de fotocopias y una lectora de biblioteca, o sea, yo realmente ahora soy muy feliz de tener una biblioteca, pero gran parte de mi vida yo no tuve libros de literatura y lo que hacía era leerlos a través de las bibliotecas o del préstamo de amigos, ¿no? Entonces, y de las fotocopias, y bueno, cuando empezaron a surgir los PDFs también, entonces es pues, nada más como ser congruente con mi propia formación lectora, ¿no? Ay, qué maravillosa anécdota, conmovedora también, doña Fanny, también así como de, ay, porque nos recordó muchas anécdotas nuestras de, va a venir tal invitado, y ¿crees que sea muy grosero pedirle autógrafo en las fotocopias? Y nos vemos tan retratadas ahí, qué bien. Gracias por compartir esta anécdota, Sara. Oye, pues cuéntanos, ya nos dijiste en parte por dónde se consiguen tus libros, pero hay más material, cuéntanos en dónde podríamos conseguir el resto y ¿cuáles son tus redes oficiales? ¿Dónde te puede seguir la gente? Como no, pues algunos de mis otros libros los pueden conseguir también comprándolos o descargándolos, o sea, siempre hay esta doble opción.
hay un libro que surgió más o menos, o que más bien se publicó más o menos al mismo tiempo que Antígona González, al que yo le tengo mucho cariño, que es un libro que se llama Siam, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Entonces lo pueden pedir a Educal, y me parece que como ya están en venta de saldos, los últimos que yo compré, porque yo ya no tenía, los compré en 10 pesos. Entonces, si a alguien le interesa este libro, escriba a Educal, pídalos. O sea, yo los compré el año pasado, compré 10 porque no tenía en stock ya ningún libro, los fui vendiendo, regalando, y se me acabaron. Entonces me compré 10 libros para mí misma, pero si todavía hay, yo no creo que les hayan vuelto a subir el precio. Entonces están a 10 pesitos ahí en Educal. Y por otra parte, también pueden leer ese libro en un repositorio de poesía mexicana, donde también pueden descargar muchos libros de muchas y muchos poetas, que también están para descarga gratuita, en este caso con permiso de las editoriales, en su mayoría, hasta donde sé, porque he leído un poco ahí del statement del repositorio, que se llama Poesía Mexa. Entonces también en Poesía Mexa van a encontrar muchos libros del Fondo Editorial Tierra Adentro y de otras editoriales que en su momento los editores dieron permiso, porque muchos de ellos son libros de los que ya no hay existencia y ya no se van a reeditar, entonces ya no hay forma de leerlos. Entonces está padrísimo que uno los pueda descargar ahí. Ahí van a encontrar Siam, ahí está también Antígona González. Y ahí tengo otro libro reciente, ese publicado con Filo de Caballos. Ese sí lo pueden conseguir justamente con la editorial, pero creo que está en Educal. Creo que también fue un libro que se distribuyó en Educal. Entonces, básicamente ahí pueden encontrarlos. No, muchísimas gracias. Acá dice Marlene Elizondo, muchas gracias por el dato. Ahorita que contabas la anécdota de las fotocopias, me acordé de Alejandra M. Vázquez, que también ya nos acompañó aquí, y ella decía que le encantaba que le llevaran las fotocopias, ¿no? Y dedicar las fotocopias. Y pues sí, en efecto nos vemos reflejados ahí, porque fue la primera lectura que tuvimos hacia tu obra. Y pues bueno, creo que muchos hemos pasado por esto ya a partir también de la escuela, ¿no? Una de las cosas y de los acercamientos, pues es estas lecturas en la escuela, y creo que se hacen la mayoría por fotocopias. Y luego ya es bien padre, pues poder adquirir el libro, pues en físico. Y bueno, pues ya que estas pláticas son en torno a la literatura y el quehacer literario, ¿puedes compartirnos algún fragmento que tengas por ahí preparado? Un fragmento como un poema, como que les lea un poemita por ahí. Ah, perfecto. Sí. Justo de este libro, de un montón de escritura para nada, me gustaría leerles un par de poemitas breves. Creo que es más largo el título que el fragmento que les quiero leer. Este poema se llama Poema en que la enunciante parafrasea para refutar por falsas una serie de estulticias en torno al origen y la naturaleza flagelantes de la poesía. Si te dicen que solo puedes escribir poesía si has sufrido, si estás sufriendo, si sabes inequívocamente que sufrirás, que toda escritura debe partir de la herida, créeme, te están mintiendo. Ni lo de abandonar esperanza alguna, ni lo de fallar como un idiota, ni los infiernos de lava en los cuales arder, no, tampoco lo de arrojarse de las bordas, ni lo de las 27 reencarnaciones para poder redactar como el bate fantoche de sombrero y moño que recita sus poemas de memoria para impresionar. Créeme, no lo necesitas. No somos loros y la declamación es una técnica afortunadamente en desuso. Lo siento, lo de las cantinas y el lodo, el cigarro entre los dedos, la barba de Díaz, la torrecita de marfil, la erudición y la pureza de tu voz, no, la sabiduría tampoco. Lo de tener que haber vivido para poder escribir, lo de pulir un poema durante 6 años, lo del tiempo de la respiración del poema, lo del poema fundacional, créeme, es pura construcción de persona. Y ahora les voy a leer un fragmento de un poema mucho más largo, pero este poema también tiene una breve anécdota, que es que me invitaron a que escribiera un poema para una revista de renombre, lo dejaremos así como una revista de renombre, y me ofrecían 1,000 pesos por publicar ese poema, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando mucho si quería publicar en esa revista o no, porque digamos que
todas nuestras decisiones editoriales, dónde publicamos o dónde no publicamos, si nos hacemos las preguntas, tienen implicaciones. Y también me dejó pensando muchas cosas. Entonces, en realidad escribí este poema, pero nunca lo mandé. Hubiera estado bueno mandarlo para cobrar los 1,000 pesitos, pero nunca lo mandé. Pero de esa anécdota, de esa situación, quedó este fragmento de un poema que al final, la última pregunta que van a escuchar al final es una pregunta que en realidad es de Nona Fernández, esta narradora chilena buenísima que les recomiendo muchísimo. Entonces ahí estoy dialogando con esta última pregunta, que ella se la hace cuando recibe el premio Sor Juana, el premio de literatura que entrega la FIL, que es un premio justo para literatura femenina. Entonces ahí les va este textito que dice: le habían pedido un poema inédito por el que una revista de renombre le pagaría 1,000 pesos. 1,000 pesos, pensó como la ratita del cuento, que barriendo se encuentra una moneda de oro. ¿Qué podría comprar con 1,000 pesos? Si intento pagar la renta, no me alcanza. Si pretendo contratar un seguro médico, no me alcanza. Si planeo establecer un plan de retiro para mi vejez, no me alcanza. Si quiero comprar una casa, no me alcanza. ¿Cuál es el valor real de un poema? ¿Puede un poema costar 1,000 pesos? ¿Cuánto y qué es lo que nos cuesta a las escritoras del siglo XXI escribir un poema, un cuento, un ensayo, una novela, una obra de teatro, una cosa híbrida, se llame como se llame? ¿Cuántos poemas escribimos y publicamos por nada? ¿Qué costos hemos o habremos de pagar por todas las ausencias domésticas y familiares que cometemos cuando escribimos? Este es el poemita, entonces. Ya después sí pensé que lo hubiera mandado, entonces hubiera sido muy divertido. No sé si lo hubieran publicado, probablemente no les hubiera gustado. Sí, yo también pensé, dije, si ese es el que les envías de inmediato, se iban a sentir muy balconeados. Exactamente. Dije, no, pero qué riqueza. Qué disfrute, ¿no? Ahí está el reflejo de esto que nos decías, agarrar como el humor. Es un manejo de la ironía excelente, unas punzadas afiladas que van con todo bien. Qué rica lectura, gracias. Fanny, ¿qué te parece si vemos los comentarios? A ver cómo está el público. Sí, a mí me dejó pensando qué podría comprar con 1,000 pesos. Invítame un café, Fanny. Una comida rápida, que de eso hacemos buffet aquí. Y bueno, pues tenemos a Camelia Rocío, nuestra compañera de la FENALEM. Antígona González es un gran libro, por eso ha traspasado las fronteras. Fernanda Gutiérrez Figueroa, larga vida a los PDFs. Julio César manda saludos. María Joali pregunta, ¿el último libro cómo se llama? Un montón de escritura. Para nada. Para nada. Que en realidad eso es un verso de una poeta venezolana que se llama Millo Bestrini. Es un verso de ella, pero a mí me gustó mucho para dejarlo como título. Sí, y invita a mucho a saber de qué estamos hablando entre estas páginas. También tenemos a Marianne Len, que fue nuestra compañera y que seguramente también leyó Antígona González en fotocopias. Y ella pone poco a poco armar las bibliotecas, incluso las copias las guardo o engargolo, pero después ahorramos y compramos nuestros propios libros. Pues sí, muchas nos reconocemos ahí. Verónica Olvera, es cierto, yo prefiero tener un libro en físico. Saludos desde Tampico, estuve de alumna en el oficio de escribir con Sara. Siempre es un gusto saludarlos. Saludos hasta Tampico, que me acuerdo de esos talleres, qué bonito. Muchos saludos a Tampico. Extraño mucho el mar, la verdad. Ay, cuando vayas invítanos, porque nosotras también lo extrañamos. A ver cuándo se nos da, pero sí, es un mar muy bonito el mar de Tampico, eso es cierto, ¿eh? Bueno, sí, para conocerlo, porque yo no conozco Tampico. Y bueno, ya está también Cris, que dice, hola, tuve problemitas de salud, pero acá andamos. Un saludo a la gran Sara. Saludos. Nora Maya Segura, manda bravo. Erika Urbano, hermosos poemas. Isa Ocampo, igual, hermosos poemas y reflexiones. Creo que son todos los comentarios que me aparecen por aquí. Bien, muchas gracias. Pues es el momento de recordarles nuestra cápsula de lectura como parte extensiva de este programa, pero sobre todo con la intención de seguir difundiendo el material literario de nuestras escritoras contemporáneas
hemos diseñado estas cápsulas de lectura donde principalmente las propias autoras hacen lectura de su propia obra, aunque a veces eligen leer a sus autoras favoritas, por supuesto, todo es válido. La idea es seguir con esta difusión, seguir creando redes de lectura entre nosotras y han funcionado muy bonitas, ¿no? ¿Qué tenemos para este lunes, Fanny? Sí, para el próximo lunes a las 7 de la noche tenemos a María Perujo Lavín, quien nos va a mostrar un libro que es literatura infantil muy bonito, no se lo pierdan, para que lo lean con los pequeñitos de la casa. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente sección. Yo no sé tú, Per, pero a mí me gustaría que Sara nos volviera a compartir otro fragmentito de lectura, porque es una maravilla. Por favor. Claro que sí, les voy a leer un poema corto otra vez y luego un poema largo. Bueno, larguito. Adelante. Este poema se llama Poema en que la enunciante charla con un editor al que nadie le ha explicado si lo puro existe o si es, pongamos, necesario o posible o si sabe bien. Dijo que quería un poema neutro. Las risas grabadas las pondría él. Que tendría listos estilista, maquillista, tafiles, flores de Bach, viandas y amenidades dispuestas en el camerino por si fuera necesario. Primero me preguntó que si mi poema quería salir vestido de poema mexicano contemporáneo, de poema mexicano contemporáneo escrito por una mujer, de poema mexicano contemporáneo escrito por una mujer bisexual. Después aseguró enfático que era preferible que lo desvistiéramos, que al público le sería más atractivo si podía arroparlo a contentillo, como aquellas muñequitas de papel a las que les fabricábamos ropa hecha para fijarse al cuerpo con minúsculas pestañas. Lo más desnudo posible, dijo, sin tatuajes, sin marcas. Dile a tu poema que cierre los ojos y no mire quién o dónde se publica. Tal vez deberías esterilizarlo con toallitas antibacteriales, sugirió, que en su empaque se especifique este poema no deberá beberse con popote. Mejor será borrar el poema por completo, publicar no el poema, sino su borradura, decir aquí hubo un poema neutro, neutrísimo. Como que vaticiné en este poema lo de las toallitas antibacteriales porque era 2019 y ya aparecían las toallitas antibacteriales acá. Y bueno, en este otro poema que les voy a leer, acá estoy dialogando, hay frases en el poema, hay fragmentos en el poema de María Negroni, una poeta argentina, de Chantal Maylar, una poeta española, de la propia Milló Bestrini, poeta venezolana, de Idea Vilariño y también de Elena Medel. Ahí, en el libro en realidad cuando ustedes lo vean van a ver que están señalados estas frases con una suerte de cuadritos, con una suerte de referencias dentro de la hoja, que me gustó mucho cómo lo diseñó Raúl Aguayo, que es el editor de Dharma Books, ¿no? Entonces, este poema se titula Poema en que la enunciante escribe a mano en un pequeño recuadro de papel de estraza, no me creas lo que te estoy contando porque soy una ficción de mí. Le miento, le digo a mi editor que tengo nuevas ideas para un libro que aún no existe. Le aseguro a la directora de la revista que el artículo que me solicitó está casi listo. Le reitero a mi tutora que el avance de tesis va bien, que he resuelto cómo definir qué cosa es una máquina poética que se despliega hacia la prosa. Vamos, que ni el título, por cierto, ni un adelanto, ni la más mínima idea. Escritura ectoplásmica que tiene cuerpos solo en la imaginación de los otros. Poemas como fantasmitas de Pac-Man, pero game over, pero no tengo ya más vidas. Recuerdo cuando te leí el primer poema de este libro mientras desayunabas 2 huevos fritos, café tibio, jugo de naranja. Me dijiste que no lo entendías, que nunca entendías nada de lo que yo escribía, que por qué insistía si no tengo ni tuve jamás sentido del humor. Esta mujer o este hombre me miran desde otro planeta, pensé, y justo de eso se trataba el numerito del lenguaje, oraciones adversativas. Tu escritura es demasiado perifrástica, me escribió al margen de mi ensayo el profesor calvo y fanfarrón. Y sí lo era, pero no le di el gusto de rectificar y en lugar de eso más rodeos por glorietas o rotondas. Nunca dejaba que el discurso fuera de A hacia B sin pasar por circunloquios. ¿Para qué carajos quería llegar tan pronto y a dónde ese mismo profesor que se decía feminista y hostigaba a mis compañeras? Pensé en un texto que dijera algo así. Escribir para desescribir, para confundir, para emborronar, para contradecir lo dicho. Escribir para construir la ficción de la escritura.
Si me esperas, te diré quién eres, me dijo Mercé Roffé en voz bajísima al oído. Y yo le creí. Juzgué que era necesario comprar más tiempo porque esos poemas no iban a escribirse solos, esos poemas no iban a escribirse, esos poemas no iban y yo seguía mintiendo a diestra y siniestra y esos poemas no existían. Esos poemas que no habían sido escritos aún, no puedo recordarlo ahora, pero tengo la certeza de que en el sueño los escuché nítidamente, palabra por palabra, como si eso pudiera significar algo, como si eso les confiriera alguna suerte de existencia. Esos poemas me mentían a mí también. Me decían, no nos escribas, tú no tienes sentido del humor. Y los poemas se bebían el café tibio y el jugo de naranja y engullían los 2 huevos fritos y luego me cantaban a coro, lo que escribes no es poesía, lo que escribes no es poesía, no lo es. ¿Y cómo va el libro? ¿De qué dices que se trata? Y yo qué sé, querría contestar. El libro va de un enunciante que miente, de poemas inacabados y ficticios. Pero, ¿cuándo sale tu libro? ¿Sale pronto? ¿Cómo es que se titula? Y yo que no me importa, digo, repito, explico que no me importa, grito que no me importa, pero en lugar de eso miento. Mentí durante 17 años, mentí después en todos mis poemas, me dijo Elena Medel, un día negro en una casa de mentira. Les digo que va muy bien, que estoy por terminar, lo que trata sobre algo acotado, cierto, claro, contundente, algo que sí podría ponerse en una cuarta de forros si fuese preciso. Ahora sí que no miento. Qué maravilla, me siento... Ay, mira, tengo que decir que pones en jaque casi toda mi licenciatura, por lo menos la parte creativa. O sea, ¿qué onda? Me metes en conflictos. No, pero me encanta, justo, justo eso, a eso va, ¿no? Híjoles, eres filosa, Sara, y no había visto esta parte así tan contundente que me encanta. Tengo que decir que, mira, soy tu super fan. Este, y bueno, además que tengo que decir que es como tradición, parte del programa, jugamos un poquito con algo que llamamos anillo caja de Pandora y que está encaminada como a desatar como esta relación de nuestra invitada, de la autora, con la escritura. Tú nos lo has dejado claro a lo largo de todo el programa y eres contundente con estos textos que nos has compartido. Clarísimos, es como una poética y una crítica a la poética de escritura y bueno, fuerte. Así que, si te parece, Fanny, podríamos pasar a las preguntas rápidas. Sí, yo creo que sí, pero antes de las preguntas rápidas, yo quiero decir que me encantan tus títulos, es que ya con el título nos dices mucho, de amo tus títulos. Y bueno, también estamos haciendo una especie de escritura colectiva con todas las escritoras que nos han estado acompañando a lo largo de este segundo bloque. Ya tenemos un texto del primer bloque, pero vamos a hacer algo así también con este segundo bloque. Per. Sí, la intención es como ir, algo se va a armar, todavía no sabemos bien cómo, porque no es solo el copiado y pegado, pero sí queremos como recolectar estas frases previamente escritas e insertadas y publicadas por nuestras autoras en cualquiera de sus textos, de tema libre, de lo que sea, y vamos a ver qué surge a partir de esto, intentando la colectividad. En vivo habríamos querido hacer otras dinámicas, pero adaptado aquí a la pandemia y a la distancia, vamos a ver qué sale, ¿no? Es como meter todas las frases que nos van dando y luego vamos a ir armando algo bonito a ver qué sale. Entonces, Sara, ¿nos puedes leer cuál es la frase que tú elegiste para esto? Bueno, la frase que les voy a añadir ahí a su como cadáver exquisito es... Exacto. ¿A qué edad te diste cuenta que habías leído más libros de hombres que de mujeres en tu vida? Eso está ahí en un poema de Un montón de escritura para nada. Ahí se las dejo, a ver dónde la ponen. Métanla en un sombrero, como los dadaístas, en un sombrero y las van sacando así las frases, ¿no? Sí, exacto. Sí, y a mí me hace pensar justo a qué edad me di cuenta de esto. Y creo que fue hasta la licenciatura que me di cuenta de esta situación. Pues qué bueno, que fue joven, porque yo me di cuenta realmente hace muy poco, ¿eh? Es muy triste haberme dado cuenta hasta hace muy poquito, la verdad. Pues sí, también hay que dejárselo al público ahí que nos cuenten a qué edad se dieron cuenta ellos y ellas que estaban leyendo más textos de hombres que de mujeres. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas rápidas porque este juego me parece muy, muy divertido. Se trata es muy fácil, muy rápido. No, igual te vamos a poner en jaque, pero no lo creo. Lo que queremos es que te diviertas. Entonces, vamos a ir alternando las preguntas, Perla y yo, y contesta lo primero que se te venga a la mente. Ok, entonces, empiezo. ¿Cuáles son tus géneros literarios favoritos?
la novela negra, la novela policíaca y la poesía. Okay. ¿Algún dato curioso sobre ti? Me gusta mucho el olor a tierra, a tierra, entonces normalmente a veces voy y le echo agua a las macetas, nada más para oler el olor a tierra mojada, y le remuevo ahí con un palito algo para sentir el olor a tierra mojada. Ok, aparte de la literatura, ¿el arte que más disfrutas cuál es? La música sin duda. ¿Tiendes a ser ordenada o desordenada? No alcancé a escuchar la pregunta, perdón. ¿Tiendes a ser ordenada o desordenada? Tiendo a ser meticulosamente desordenada y meticulosamente ordenada. O sea, tiendo a los extremos cañón. Puedo tener una parte así totalmente ordenada y otra hecha así un desastre, ¿no? Ok. Si fueses maestra de una escuela de brujas, ¿qué materia darías? Híjole, me gustaría dar una materia que tuviera que ver con monstruos, con cómo identificar o producir o entender a los monstruos. Excelente. ¿Mejor momento del día para escribir? Pues yo creo que, o sea, en este momento yo creo que por las mañanas, pero he variado, he estado en noches, mañanas, ahorita por las mañanas. Ok, ¿tienes alguna canción favorita? Híjole, tengo varias, pero una de mis canciones favoritas que ahorita traigo en mi mente es, por ejemplo, Mediterráneo de Serrat. Esa canción me gusta mucho. ¿Cómo va? No, sí no me pongan a cantar. Está bien. Pero pueden buscarla en Spotify y ahí les sale. Bueno, nada más porque nos leíste cosas bien bonitas, te vamos a saltar el karaoke. Sí, por favor, no es por cantar, sí, no se me da. O sea, necesitaríamos estar en un karaoke o que la bebida no fuera chai para que ya yo pudiera entrar. Ok, si te unes a nuestras borracheras con Clericot, adelante. Y bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista. La verdad es que se me ha pasado muy rápido el tiempo, fluyó como agua. Y ahorita que estoy viendo la hora, pues ya estamos por cerrar este capítulo de Escritoras Mexicanas TV. Muchísimas gracias por estar aquí, Sara, por tu tiempo, por tu espacio, por habernos abierto las puertas de tu hogar, desde donde nos estás transmitiendo. Y pues nada, que este es tu espacio y estás invitada para cuando desees y gustes venir de nuevo. Muchas gracias, Fanny, muchas gracias. Perdón, un saludo muy grande hasta donde están ustedes. Agradecemos como siempre también el ardua labor de Cristina Lisiaga, de la Manada Penalem, de todas las escritoras y mujeres que abren espacios como este para la difusión de la literatura de nuestras escritoras mexicanas. Gracias al público que nos acompaña cada jueves y nos encontramos en el siguiente jueves. Así es. Pues me despido. Yo soy Fanny Morán. Yo soy Perla Santos. Nos acompaña Sara Uribe. Y nosotras somos Escritoras Mexicanas. Eso, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.